gran gusto recibir la palabra. Yo te voy a decir diputada igual, no me importa nada. O sea, Mandato cumplido. Por más que te haya sido, no me importa nada. Gracias, Graciela, por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos. Los otros días te leí, yo te leo con mucha atención en el Twitter. Vamos a hablar, nos vamos a tener un ratito en medio ambiente y demás, que sé que es un tema para vos muy importante. Pero no te voy a poder citar, a lo mejor te la sabes de memoria. Cuando citaste a Bertrand Russell y dijiste primero... ¿te acordás cómo es la frase que dijiste? Que primero seducen a los incautos y... Sí, y finalmente terminan todos creyendo, en definitiva, Sí. o sea, se llevan puesto a todos. Sí, bueno, esa es una frase que él la dijo frente al fenómeno del totalitarismo nazi, ¿no? ¿Pero sentís que hay un momento de intento de totalitarismo? No, lo que yo creo que hay es una falta de capacidad de análisis profundo que nos impide, no solamente a los ciudadanos, a la clase ilustrada, sino también a la dirigencia de todos los órdenes, entender lo que está pasando. Me parece que no hay capacidad de análisis, no hay capacidad de reconocer los errores, advertir la falta de capacidad para mirar el mundo y mirar este cuarto de siglo como algo totalmente distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados. O sea, los últimos 30 años de la humanidad hubo un proceso que es estructural en los cambios más importantes de lo que va a ser el futuro. Y este momento, que es el que debería estar pensando eso para poner cimientos sólidos, no lo está haciendo. Y hay temor. Hay temor. Pintemos la aldea nuestra y después vamos a lo global. ¿Qué está pasando en nuestro país con la aparición de la irrupción de Milei? Yo creo que, a ver, primero veo la dirigencia política muy perdida respecto a lo que sucede, pero porque ya venía perdida, porque ya venía analizando la cuestión política y la cuestión social en términos de encuesta o en términos de opinión publicada o en términos de opinión tuiteada. Entonces eso era un limitante muy grande para mirar un poco más allá. Y después, bueno, no tener el análisis de los desaciertos de tanto tiempo que construyeron un estado de ánimo en la población que es capaz de dar un giro copernicánico, no solamente en la cuestión económica, porque en realidad lo que Milei te propone, yo en uno de los Twitter también decía que es mejor político que economista, y eso lo creo honestamente. O sea, esto que él desprecia, él tiene claro el objetivo. ¿Milei es mejor político que economista? Totalmente. Tiene claras las prioridades, tiene claro el objetivo. Además te lo dice, que esta es la otra característica que hace que sea subyugante, yendo a la frase de Bertrand, para la sociedad, ¿no? Te dice lo que hace. No te dice la verdad, te dice lo que hace, porque es muy relator, es muy constructor de relatos. Últimamente la dirigencia política se dedicaba a construir relatos más que a la acción política. Bueno, este es superador, es superlativo en la construcción de relato, pero tiene claro y dice lo que piensa. Cuando él te dice a vos que él quiere cimentar una cultura distinta, es real. Es real. Ahora, el problema es que esa cultura que él quiere cimentar es anterior a todo el enorme paso en materia de construcción de derechos que dio la humanidad, no solo la Argentina, porque Argentina va por atrás de lo que pasa en el mundo occidental. Entonces, vos en el mundo occidental tenés un proceso de consolidación de derechos
el humano fue primero por la libertad. Y ese fue el principio rector de lo que nos pasó en el siglo XVII, de todo el pensamiento filosófico, de todo el proceso de legislación que logramos. Y ese fue, de alguna manera, el pilar fundante de lo que es el sistema democrático actual. Pero después se fue dando cuenta que al humano no solamente había que verlo en términos de libertad, sino que también había que verlo en el hacer. Y entonces se construyeron los derechos sociales, ¿no? Los que están vinculados al trabajo. Más adelante se construyó todo lo que son los derechos de tercera generación. Cuando él vocifera en contra de Alfonsín, no lo hace porque tenga algún entredicho económico con Alfonsín. Porque como él es economista, seguramente él sabe que el siglo en el que le tocó, en los años en los que la década en la que le tocó gobernar a Alfonsín, en el mundo se llamó la década perdida. La inflación era un problema del mundo, claro, no solo de la Argentina. Más allá de que efectivamente el gobierno tuvo desaciertos económicos. Pero ¿qué es lo que él le critica realmente a Alfonsín? Ese socialdemocratiquismo que impuso en la Constitución del 94 los derechos de tercera generación. Porque cuando vos vas al proceso constitucional de 1994, vos te encontrás que hubo una estrategia en el acuerdo de los partidos políticos por parte del peronismo y otra estrategia por parte del radicalismo. Y ese radicalismo tenía esa estrategia porque había un trabajo intelectual, académico. Ellos fueron a la Constituyente sabiendo lo que querían. Y de hecho se metieron en todo lo que es, por supuesto que el peronismo eso lo acompañó, porque el peronismo está más cerca de eso que de lo que pretendía el menemismo en ese momento, pero lo acompañó y por supuesto que actuó como un sujeto activo de la Constituyente. Pero esa bandera es de Alfonsín. De don Raúl Alfonsín. Es interesante lo que decís. Él no va, su épica refundacional es en contra de todo aquello. O sea, es previo a lo que fueron los derechos constitucionales. Los sociales y los de tercera generación. Por eso él es tan terminante con la Agenda 2030 claro. Y el Pacto 2045. Porque cuando vos lees qué es la Agenda 2030, porque lamentablemente yo veo que se habla sin saber. Todo el mundo, los presidentes de todo el mundo, 197 países, llegaron a la conclusión de que estábamos bordeando el acantilado. Y entonces fijaron 17 objetivos y fijaron metas para los 17 objetivos que todos se comprometieron a hacer un aporte en sus poblaciones. ¿Con qué tiene que ver los 17 objetivos? Con algo que nadie puede estar de acuerdo. Eliminar la pobreza, tener más y mejor trabajo, cuidar la salud de todas las personas, generar equidad, cuidar el agua, cuidar el ambiente. O sea, tiene una multiplicidad de cosas que tienen que ver con el ser humano y su entorno. Para la supervivencia básica. Básica. Es imposible que si leyó los 17 objetivos esté en contra. ¿Quién no quiere, en serio, que eliminemos la pobreza del planeta? Claro. ¿Y por qué se dijo eliminar la pobreza? Porque lo que se estaba viendo era que teníamos un planeta de muchos habitantes que tenía profundas inequidades. Esto que el Papa describió tan magistralmente antes de irse a Roma, cuando él empezó a hablar de la cultura del descarte. ¿Te acordás cómo se ofendía Kirchner con las encíclicas de Bergoglio? Bueno, porque él hablaba de esto. Hablaba de un mundo y de una Argentina que empezaba a descartar a las personas. A los que sobran afuera. Y en algún momento incluso planteó
que cuando vos hablas de una cultura del descarte, estás hablando de la mayoría de las personas. Entonces, ¿es eso lo relativo o es eso lo esencial? Pero entonces, digamos, mi ideológica, yo sé que nos quemaron todos los libros. Ahí Durán Barba, más allá que uno coincidió, no me dijo, dejemos aplicar los manuales viejos porque no funcionan para esta etapa del mundo y para Argentina. Javier Milei, ¿qué es? Política ideológicamente. No, a ver, no tiene, yo coincido, no lo pongas ni de la izquierda ni de la derecha. Es más, yo creo que los liberales tienen un terrible problema porque si hay alguien a quien les quitó la identidad, es a los liberales. O sea, dentro de todo, los progresistas o el propio peronismo, perdón la expresión, se están ligando la puteada. Pero están identificados. El liberalismo está teniendo un problema, porque esto no es liberalismo. Convengamos que por un lado te pregona el liberalismo libertario, bla, 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 y por otro lado pone restricciones en la economía que no son del manual del liberalismo, vienen del manual de la más rancia izquierda. Entonces, es un súper pragmático el tipo, no te quepa la menor duda. Te va a aplicar hasta el cuidado de los supermercados si lo necesita. O sea, no tiene pruritos en eso, es un súper pragmático. Y es un tipo que se ha construido solo y por eso no tiene ningún tipo de... Y además anda como un huérfano por la vida, con la única contención de su hermana, ¿no? Que con lo cual no es un líbero. Creo que no le importa nada, creo que es una persona a la que no le importa nada. Yo creo que cuando Mauricio dijo tiene un problema psicológico, debe haber referido a algún tipo de síndrome que él tiene, que evidentemente lo tiene. Es un hombre que si vos lo mirás parecería que está mirando por un cañito la vida. Y eso tiene un nombre que obviamente no lo voy a decir, pues es una falta de respeto a los médicos. Pero hay ahí algo que hace que él aplique la atención de determinada manera y el resto no le importe, no le sirva, etcétera. El resto, para este economista liberal libertario, es el humano. Es la teoría del descarte de Bergoglio. Ahora, es interesante porque cuando Macri dice tiene una psicología especial o algo por el, no me acuerdo. No, dijo, todos sabíamos que tenía una psicología especial. Claro. Es decir, ¿cómo lo elogia? Yo dije, lo está criticando, o sea, en los no términos... lo criticó. Yo creo que lo que dijo es algo que en los pasillos y en todos lados uno escucha, y que digamos la expresión es toda esa locura que a veces se ve, que el hombre que no soporta el ruido o que, qué sé yo, vocifera en contra de todo. Eso convengamos que fuera del molde. Claro, vos presidiste varias veces la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo me acuerdo aquella vez que digo, esta es la única que sabe de derecho procesal parlamentario, después con el Grupo A. ¿Ves desde esa experiencia que vos tenés, mujer formada en el derecho, ves que pueda desbordar el sistema, que ponga en crisis el sistema que tenemos? Pero además él lo dijo. O sea, lo que yo crea es relativo. Si él te está planteando que él considera que el Estado no sirve, que él es el topo que lo viene a reventar y que además actúa de esa manera y que se solaza, porque hay cosas que hay que admitir, ¿no? Hay que admitir que tampoco nosotros podíamos seguir con el modelo de Estado que nos estaban proponiendo aquellos presidentes que nos hacían creer que era necesario tener 20 ministerios. O sea, y es más, como esa parte del relato tiene asidero en el pasado, o sea, la gente vivió el exceso de Estado y ese Estado gastador con funcionarios que se daban todos los lujos con los dineros públicos y que además a veces se metían el dinero público en el bolsillo. Esto la gente lo vio. Entonces esa es una parte del relato que solamente me dedico a relatar lo que yo también vi como ciudadano. Digo... Así él dice que viene a implosionar el sistema. Sí, sí, y hay cosas que él hace
no solamente eso. Vos fíjate, por ejemplo, vos hablás del Parlamento, ¿no? ¿Cómo él se maneja con el Parlamento? Todos los presidentes buscaron en los parlamentos los consensos. O sea, vos tenías la ley y vos ibas a buscar la norma. Generaba los consensos. Él busca los consensos para vetar, o sea, para anular la acción parlamentaria. ¿Me entendés? Entonces, en lugar de meterse en la ley como poder ejecutivo, con sus diputados, etcétera, y buscar el consenso para que esa aumento jubilatorio o fórmula o el tema de las universidades se encamine por la constitucionalidad, o sea, por el Congreso, con una ley, a su normalización, a la búsqueda de la solución, deja que salga y después busca cómo dinamitarlo. Bueno, si eso no es no tener ninguna noción de lo que es la institucionalidad. Y acá también yo creo que él camina sobre un tema en el que la dirigencia política en nuestro país tiene una mora terrible. Indudablemente el sistema democrático está en cuestionamiento en el mundo. Total. Porque toda esta agenda que dijimos de tanta pobreza, de destrucción ambiental, de tanta riqueza amontonada en muy pocas manos, genera un descontento popular. Entonces, el sistema democrático no le está sirviendo a la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque no se condice el sistema democrático con los tiempos de las decisiones que se toman en el capitalismo o en este sector financiero que tenemos. Yo no lo adjetivo, digo, este es el que tenemos, está construido, es este, macanudo. El sistema democrático puede responder para dar el bienestar a los ciudadanos y no está respondiendo. ¿Dónde vos estás viendo que el sistema capitalista y este tipo de sistema financiero tiene algo de éxito? En los gobiernos totalitarios. China. Mirá cómo creció. El día que se dio cuenta que no tenía que ser la China comunista, que tenía que ser la China comunista en el sistema, pero capitalista, con todo el sector financiero, bla, 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 bla. Entonces, nosotros, en lugar de mirar dónde estamos fallando, qué es lo que está fallando del sistema, ¿está fallando que el sistema de representación es muy cerrado? Yo digo que sí. Y de hecho, hubo un reconocimiento explícito a esto en la reforma constitucional del 94, cuando se crearon figuras muy interesantes. Por ejemplo, se le creó un defensor al pueblo, y ese tipo es el único que tiene la acción pública. Bueno, nosotros nombramos una vez 4 años un defensor y nunca más nombramos. También se hizo una mención en la Constitución a las posibilidades de consultar a los ciudadanos. Fíjate cuántas cosas tan importantes que se votaron a lo largo de este tiempo, que hoy están endebles por no haber ido a una consulta pública y no haber hecho lo que la ciudadanía quería expresado en la consulta pública. El plebiscito, la presentación de proyectos. ¿Sabés cuántos proyectos que presentan nuestros ciudadanos nosotros tratamos? 0 deben ser. 0. Mira, yo te cuento uno. Una vez viene Liz Solari, que ella andaba con el tema de sintientes, y andaba, o sea, ella milita el tema animales. Y yo podía haber tomado y haber manipulado la aspiracional que tenía. Sin embargo, me pareció correcto interiorizarla respecto a que ella como ciudadana también podía legislar. Y ella presentó el proyecto y ya se le cayó 1000 veces. Nunca le agarraron el proyecto para tratarlo. Esperá que me quedo con lo de China. ¿Vos ves en Milei un riesgo totalitario? Él es totalitario. No me queda claro lo que decís.
Milei es totalitario. Totalmente. Le No joroba la admite, división de poder, el control institucional, todo eso. pero le joroba hasta... O sea, ¿por qué quiere un Estado mínimo? Para manejarlo. Vos fijate cómo reacciona él frente al voto en Naciones Unidas. Y él ahí no está mirando si a la Argentina le conviene por los intereses que tiene a nivel internacional. Yo te recuerdo que nosotros estamos disputando soberanía porque hay una parte de nuestro territorio que tiene una disputa de soberanía con uno de los países más fuertes del planeta. Entonces nosotros no solo tenemos que tomar el capricho de un presidente para decidir las cuestiones en materia de relaciones exteriores. Tenemos que tomar lo que le conviene a la Argentina en su balanza comercial, en sus disputas territoriales, en la relación que tiene con los vecinos. Y todo el mundo es iguana. O sea, echó a la canciller de la manera más descomedida que se puede. Y además presiona al servicio exterior de la República Argentina, que no son sus empleados. El servicio exterior de la República Argentina es del Estado argentino, y el Estado argentino es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son los tres poderes que tienen la responsabilidad de administrar, no de mandar ni ordenar para toda la vida, de administrar en el poquito tiempo que les toca la vida y los bienes de todos los ciudadanos. Cuando vos escuchás que dice, no me obedecieron una orden, ese hombre no tiene ni la más puta idea de lo que es una república. Digamos las cosas como son. Déjame que te pregunte algo bien específico que hubiese pasado por tus manos de ser diputada. ¿Votarías la modificación del tema DNU como se está planteando? Bueno, no, yo trabajé muchísimo. Nosotros logramos una media sanción con el Grupo A, o sea, con los radicales, con el PRO. En ese momento la Comisión de Justicia la presidía el doctor Gil Lavedra. Y con los dos, yo desde Constitucional y él desde Justicia, tenía cabecera en la comisión del doctor Gil Lavedra. Trabajamos un anteproyecto de conciliación, de reforma de la ley de decretos de necesidad y urgencia. Ese proyecto yo lo presenté siempre. El Senado obviamente lo dejó caer, la media sanción cayó. Pero siempre lo levanté porque, primero, que fue un buen consenso y segundo, que tuvimos esa pluma fabulosa de un gran constitucionalista y un excelente académico. Entonces me pareció que ese era el proyecto. Yo creo que los diputados y senadores, si quieren hacer algo por la República, tienen dos leyes para votar: el presupuesto de la Nación y la ley que reforma los decretos de necesidad y urgencia. Y después se pueden ir tranquilos de vacaciones, pero esas dos leyes tienen que salir. Pero tiene que salir presupuesto aprobado para no dejar la discrecionalidad del Ejecutivo. Absolutamente. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, estar por segundo año consecutivo sin presupuesto. No puede estar el presupuesto al arbitrio del Poder Ejecutivo. Yo creo que daría una pésima imagen del Congreso de la Nación, ya directamente sería ponerle un cartel de cierre, no aprobar el presupuesto. Pues y creo que hay que explícalo. aprobarlo. Graciela, explícalo porque digo, creo que la mayoría no estamos, como vos, sabiendo que si no sale el presupuesto se renueva la anterior. Se reconduce, Claro. no se renueva. Quise decir reconducir, pero Porque digo, todos los episodios económicos que van a pasar el año que viene son distintos a los Claro. de este año y son distintos al del año pasado. Hoy, este año, estamos con el del año pasado. Y estamos con los números del año pasado, pero con una economía que tiene diferentes variantes que hacen que esa reconducción se haga siempre a favor del Ejecutivo. que dispone discrecionalmente, porque tiene más recursos naturalmente. Exactamente. Y más en un país con tanta inflación. Claro.
Entonces, vos estás reconduciendo no el presupuesto del 2024, el del 2023 estás reconduciendo. Imagínate. O sea, unos números paupérrimos con una economía que está en otro nivel. Yo creo que ahí todos tienen una responsabilidad. Nadie se puede poner en su rincón a querer ganar en la discusión del presupuesto una discusión discursiva. Algo discursivo, o sea, yo quiero esto porque yo defiendo a las universidades. No, vos y todos los sectores tienen que bajar los decibeles y armar un presupuesto como la gente, el esperable para que todos estén de acuerdo en votarlo. Pero tiene que haber un presupuesto que esté establecido o que esté legislado o por el Congreso. Ahora, la de los DNU te van a decir, Menem, de la Rúa, todos, hasta acá, Cristina, Néstor, Maga, no le metiste esta Por supuesto, pero yo te estoy hablando de alguien que no cree en la República, no cree en los tres poderes del Estado, no tiene nada que ver. Cualquiera de los presidentes que vos mencionás eran personas que venían con un formato en el cual existía la República. Y además, digamos que tuvimos todos la posibilidad de, cuando no nos gustaban los decretos, ir a la justicia, o sea, teníamos un montón de herramientas. Vos acá tenés una personalidad que cree que puede gobernar solo, que el servicio exterior de la República Argentina es su casa, es su personal de servicio doméstico y como le pago tiene que hacer lo que yo digo. Entonces estás frente a alguien que requiere que tenga un límite. Y para lo que debe servir esto es para que quienes cometieron el exceso de vulnerarle las potestades del poder legislativo con el proyecto, con la ley que tenemos, reaccionen, ¿no? Porque esto del teorema de Baglini, que siempre lo tomábamos medio en joda para justificar alguna barbaridad que pensaba alguien, fíjense en qué repercute. Cuando tenemos a alguien que no cree en todo lo que todos creemos, ¿de qué manera repercute? No, yo no creo que esto se pueda, o sea, no creo en ese argumento de que todos los presidentes tuvieron decretos de necesidad y urgencia, porque todos los presidentes que tuvieron una visión del sistema que representaban totalmente distinta a la que tiene este presidente. ¿Incluís a Cristina? Y entonces es una excelente oportunidad para poner la ley como corresponde. No la incluyo a Cristina, porque ella siempre te ganó con la soberbia de las mayorías. O sea, ella siempre te imponía la mayoría. Y de hecho, si vos mirás en cuanto a cuánta cantidad de DNUs hizo ella, ahí te das cuenta de que la herramienta ella la creó para el marido y para los que vienen, incluyendo este presidente, y esos son los errores que ella tiene que asumir. Ella no los usó tanto. No, ella usó comparativamente menos. ¿Pero por qué? Pero tenía Porque mayoría. ella iba y te destruía en el recinto. Con el número. Lo sufrí. Lo padeciste Además, lo he dicho en más de un discurso a eso, porque veía que algunos amigos querían venir con minorías a llevarse por delante la República. Decía, están haciendo lo mismo, nada más que la otra venía con el número. Con los diputados. Con el número. ¿Entendés? ¿Vas a ir corriendo a votar a la interna del Partido Justicialista? Yo no formo parte del Partido Justicialista, no estoy en el padrón. De hecho, tengo un partido propio. ¿Pero qué ves? Digo, nadie tiene el peronómetro, decía el general, pero si hay alguien que ha reivindicado los valores en serio del peronismo, de ese puñado que hay, vos sos, que claramente, ¿no? O sea, nadie te puede acusar de no haber defendido la movilidad social ascendente, la justicia social. Digo, me parece que hay. ¿Qué ves en esa interna entre Cristina y Quintela? Ya no hay más interna. Sí, es verdad, lo bajaron a Quintela. Pero no es como un ojo otra cara. Yo digo, Milei está avanzando como vos lo contás y juegan a la interna. Yo digo, es raro. Es funcional a Milei, Cristina. Eso no, por más que ella y los
adeptos de ellas griten y puteen en el Twitter, lo voy a decir hasta el fin de la eternidad. Si hay un rival político que necesita a Milei, es a Cristina Kirchner. No te quepa la menor duda. Y de atrás de ella, la cámpora que no quiere perder los beneficios políticos que le dio ser cristinista. Porque convengamos que el hijo es presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires sin haber ido nunca a ninguna elección y con algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires en contra. Con lo cual digo, y todo porque es el hijo, digamos. No, yo creo que veo en la actitud de Quintela. Bueno, se le está cuestionando el liderazgo en el peronismo. Claramente. A ella. Totalmente. Totalmente. Ahora, lo mencionaste a Máximo, ¿no? Los otros días que vi esa muy buena nota que le hizo Jorge Rial a Máximo Kirchner, yo decía, ¿desde qué lugar habla? Porque digo, no gobernó nada, no fue intendente, no fue gobernador, nada. Como legislador aparece poco y nada, marca el dedo y después no aparece nada. No tiene una formación. Digo, ¿por qué Máximo Kirchner aparece como importante? Porque es el hijo de Cristina. Y el que Cristina quiere que heredere el caudal político. E indudablemente esta acción que acomete Cristina de erigirse en la conducción del peronismo, un partido que despreció toda la vida. Y es más, ella creó Unidad Ciudadana, no sé si te acordás, como partido político. Con lo cual, no sé si ella también estará afiliada, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que los mandó en las comunicaciones esas que aparecieron, los mandó a suturarse a aquella parte del cuerpo? O sea, ella siempre despreció el peronismo y además no profesaba mucho peronismo de Perón, digamos. Hay una anécdota famosa, yo fui testigo de esa anécdota, porque formábamos con don Antonio Cafiero, con Lorenzo Pepe, con Momo Venegas, una comisión que intentaba colocar la estatua del general Perón en Ciudad, que finalmente la terminó inaugurando Macri, claro, en su me acuerdo. gobierno. Bueno, lo que don Antonio dijo, yo lo escuché, lo dijo estando yo sentada ahí con esos colegas, que le había contestado ella. ¿Y qué le contestó? Yo no lo quiero repetir. Y te juro que si no lo digo yo, no me lo acuerdo, que se meta en la estatua. No. Maltrató al general, ese viejo. A ese viejo de M. Sí. Claro. Sí. Con mucha amargura lo contó don Antonio Cafiero a esa anécdota, a esa respuesta que recibió de la esposa del presidente, que era ella en ese momento. Ayúdame a entender qué es el radicalismo, Graciela. Porque viste que estás afuera de la cámara, pero sos una lúcida observadora de lo que... ¿Me contás del radicalismo? Yo tengo amigos en el radicalismo. Yo también, pero... Y a ellos me animo a decirles lo que pienso, pero públicamente no. No sé, yo creo que van a tener que hacer algo seriamente, porque es una lástima, hay muy buen recurso humano en el radicalismo, pero bueno, siempre aparecen esas historias extrañamente horribles que responden a intereses personales, ¿no? Y que intentan justificar una acción política en intereses que son claramente personales. ¿Qué hablas de Lustó? No. Hablo del veto a las universidades, por ejemplo. De estos que de golpe convirtieron. Una cosa que no tiene explicación. ¿Y qué le decías a tus amigos de los radicales? No, a mí me da la impresión de que hay ahí un largo camino para hacer, ¿no? Es una lástima porque el radicalismo le aportó mucho a la historia de este país. El radicalismo fue el primer movimiento político que tuvo una mirada vinculada al ascenso social, ¿no? Y de alguna manera, yo siempre lo digo, el radicalismo incorporó en el ascenso social a los profesionales y a los comerciantes.
esa Argentina aristocrática que no permitía que aquel que con el esfuerzo llegaba a algún lado pudiera tener una aspiracional. Bueno, el radicalismo abrió esa puerta. Y el general Perón en la década del 40 abrió la puerta del trabajador, del proletariado, o sea, que el trabajador pudiera aspirar con el ingreso salarial al ascenso social por vía de la educación de sus hijos, ¿no? En la década del 40 hay que decirle a la gente que el Producto Bruto Interno se aplicaba en un 52% a salarios. Entonces teníamos un nivel de movilidad social impresionante y Argentina crecía no en los números del sector financiero, crecía en los números de la producción, que es la que en el crecimiento va a permitir que salga la gente de la pobreza. Nosotros tenemos unos números que se presentan como los grandes números del avance económico del actual presidente y entonces te dicen que es muy importante mirar que ya no tenemos el riesgo país que tenemos. Quizás la gente debiera saber a qué se refiere el riesgo país y quién lo hace, porque el riesgo país, que lo hace un banco famoso, está vinculado a la colocación del dinero. O sea, el riesgo país le dice a los colocadores de dinero si este país va a responder o no con las deudas que contraiga. Eso no establece el crecimiento. Y yo no soy economista, pero tengo muchos años. Y a mí en los años me enseñaron que lo único que va a poder sacar a la gente de la pobreza es el crecimiento económico. No el crecimiento financiero, el crecimiento económico. Y eso no lo estamos viendo. Durante la pandemia me contaste la última vez que viniste que estudiaste, hiciste medio ambiente, posgrado, y te vi en estos últimos días contando. ¿Vieron lo que pasa en Valencia? Dijiste, ¿en qué momento estamos viviendo? En el descuidado medio ambiente. Mira, los que niegan el cambio climático suelen tomar como referencia que el planeta siempre tuvo periodos de calentamiento. Y esto es relativamente cierto. ¿Por qué digo relativamente cierto? Porque la ciencia, que en los últimos 20, 30 años pegó un envión terrorífico y pudo ver cosas tan increíbles como, por ejemplo, datar de manera correcta el tiempo que tiene el planeta. Nosotros hasta el siglo XIX tirábamos cualquier verdura en materia de cifras de cuántos años tiene el planeta. Hoy lo sabemos, porque la ciencia nos ayuda a entender eso, el avance tecnológico. Bueno, el avance tecnológico también nos permite mirar cuáles son los números y el proceso de calentamiento que hubo hace 500 millones de años, que es el último calentamiento. Entonces, ahí vos te das cuenta que es un calentamiento que se produce a lo largo de 100.000 años, a razón de 0,8 grados centígrados por siglo. O sea, está toda la documentación, están todos los papers y los científicos avalados. Exactamente. Bueno, ahí también hay toda una evaluación de qué cantidad de CO2 estábamos teniendo en la atmósfera, bla, 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 que es todo el causante del calentamiento. Bueno, ¿sabes cuánto es en este momento, en este calentamiento, cuánto estamos teniendo? Porque te estoy hablando de 0,8. 0,8 por siglo. 0,8 por siglo, grados centígrados. Sí. 1,6 grados centígrados y no por siglo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasaba en el pasado, antes de la era industrial, pasaba con un nivel de aceleramiento que era muy lento. De hecho, yo lo estudié a eso cuando estudié la quinta extinción, que los científicos dicen no fue una quinta extinción, porque en realidad el proceso, como fue tan largo, es cierto que extinguió, pero también es cierto que trajo nuevas especies, porque los nichos se fueron reacomodando. Entonces hay todo un cuestionamiento. Nosotros ahora no tenemos duda que estamos frente a un calentamiento.
y de un calentamiento que no cede. Nosotros año tras año venimos con ya en algunos lugares 2. ¿Cuál es el problema de los europeos? Y bueno, los europeos están teniendo unos veranos que es claramente un verano insoportable y es el calentamiento más grande que tiene el planeta. A mí me decía hoy a la mañana, porque me conmovió la manera en que lo recibieron al rey Felipe, y digo yo, ya el rey, que era la figura más importante, simbólica de la España de mi abuelo, abrumado por la avalancha de personas que, perdiendo vidas y bienes, no respetan nada. O sea, todo el sistema está subvertido. Y entonces, bueno, te contestan, ¿viste? Los que no creen te contestan. Digo, hay mucha comprobación empírica de que nosotros estamos fritando el planeta, porque desde que empezamos a producir en la era industrial de la manera que empezamos a producir, la realidad es que estamos avanzando aceleradamente y no desaceleramos a un calentamiento que va a ser muy perjudicial para la especie humana. Porque, como te dije al principio, el planeta tiene 400 millones de años. O sea, nosotros somos el 0,01 de la biomasa. O sea, somos una insignificancia en el planeta. El planeta va a seguir. Ahora, ¿está el humano preparado para lo que viene? Y evidentemente no. Graciela, te pregunté quién era Milei, quién era Cristina. ¿Quién sos vos? Yo soy yo. Bueno, vos ya me conocés. Nada, yo soy una viejita preocupada por el ambiente. Dejate de jorobar con lo de la viejita. ¿Te pega lo de la edad? No, no, yo la llevo bárbara la edad. Y digo porque soy una persona, un adulto mayor, y estoy muy preocupada por la cuestión ambiental, estoy muy preocupada. Nosotros votamos la ley de educación ambiental hace 3 años, o sea que mis nietos, gracias a Dios, saben de ambiente muchísimo. Pero yo veo la ignorancia y la respuesta fácil. Mi profesora de geología, porque también hice un taller de geología, fue la persona que me pudo poner en contexto de por qué tenemos esta desubicación. Cuando vos empezás a medir todo el proceso de la Tierra y la cantidad de tiempo y decís, ¿cuánto vive el humano? 73 años, ponele promedio, 75. Bueno, y claro, ¿qué corno se va a poner a pensar en allá, en acá, viste? Trata de no entender nada. Es un ratito cortito. Sí, pero es una irresponsabilidad pensar así. Nosotros tenemos una responsabilidad con el futuro. Escuchame una cosa, te digo Presidencia Roque Sáenz Peña y ¿qué te viene a la memoria? Mi abuela. ¿Tu abuela cómo se llamaba? Mi abuela María. ¿Y por qué te viene María? Porque ella estaba ahí murió y bueno, y fue una persona muy importante en mi vida. Mi vida tiene mucha raíz matriarcal, ¿no? O sea, nosotros somos de mujeres fuertes. Sí, mi abuela sin duda, una mina que se cansó un día de los garrotes del viejo, agarró los 8 hijos y se fue, nunca más volvió. Y los hijos fueron profesionales, docentes, todo eso lo pudo construir ella con un bagallito y los 8 críos alrededor. No, ¿pasaste hambre? No, yo no. Supongo que mi vieja sí, pobre. No quiero preguntarte por tu vieja porque nos vamos a emocionar los dos, entonces estoy haciendo un esfuerzo porque cuando viniste estaba complicada ya está. No te voy a decir que tengo una gran sanación, pero busco la sanación y entonces el tiempo también hace lo suyo y es el que te consuela el tiempo. Entra por ahí tu vieja, ¿qué le decís? El abrazo, ¿no? El abrazo, ¿qué querés que te diga? Pero me entra seguido, ¿eh? ¿Sí? Y yo quiero que entre. Sí. Charlamos mucho, todavía. Entra por ahí Graciela Camaño a los 16, con alguito de experiencia, con un cachito de experiencia. ¿Qué le decís a esa piba? No, que haga todo lo que hizo. Yo fui una rebeldona, bueno, te imaginás.
el matriarcado a donde me llevó. No, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Hice lo que quise. Viste que cuando una mujer, iba a decir una mina, pero con vos puedo, porque no te ofendés, cuando una mina tiene carácter como el tuyo, está loca, le falta tal cosa, ¿cómo te la bancaste? Porque a la negra Camaño le han dicho, ¿eh? No me afecta, Luis, te digo con honestidad. Yo soy una persona que tengo mucha fortaleza espiritual. Entonces no me afecta nada, no me afecta las cosas que a otras personas que viven más. Yo vivo muy visceralmente la vida, yo la paso bien. Yo no soy de esas personas que le buscan la vuelta para sufrir. No, yo busco la vuelta para salir y seguir y andar y tratar de vivir plenamente la vida. Pero y ahora, ¿sabés que después de esta nota, el gordo Dan y qué sé yo cuánto, te van a pegar en Twitter? ¿Te importa algo? Nada. No, nada, yo contesto a veces. Sí, te veo. Y a veces no. Si tuviera más tiempo, es que me gusta mucho leer, mira. Entonces a veces no quiero perder tiempo con las redes. Pero es interesante, es interesante. No me hace nada, porque yo sé que es uno el que está diciendo algo, que muchas veces es un ignorante o tiene otros saberes, porque hay gente que te dice cosas y bueno, y quizás tenga otros saberes, no tenga los míos. Pero es uno, es un individuo, no es la gente. Es un individuo que te dice una pavada de acuerdo a su conveniencia, a su conocimiento, a su convicción. Es uno que opina. No me afectan las redes, para nada. Y me gustan porque yo creo que es un dato de la realidad. O sea, la información está horizontalizada. Yo, si tuviera más tiempo, trataría de hacer docencia ambiental para explicar cosas. Yo, cuando me dicen horribles pavadas con el cambio climático, trato de contestar con conocimiento, como para desasnarlo, ¿viste? Pero bueno, también me sale por ahí un boludo, ¿viste? Es lo máximo que me sale. Escúchame, entra por ahí Milei, ¿qué le decís? Estuvo 2 años Milei muy cerca mío cuando fue diputado nacional. Lo que tiene Milei es que cuando vos lo ves es como que no, es un ser inofensivo. A ver, para colmo, cuando él fue diputado lo agredían muchísimo. En el recinto le decían cosas totalmente impropias. Yo no comparto eso. Yo creo que además, cuando hay un diputado hay que respetarlo por su investidura, más allá de lo que diga en la televisión. Pero no me causa nada. Estuve 2 años porque además decían, viste que yo una vez vine acá y te dije, no, él trabaja, él va a la cámara, es más, come en el comedor con nosotros. Porque efectivamente compartía. Bueno, a mí me da mucha lástima toda esta pelea que hay entre él y Victoria Villarruel, porque yo la veía a ella tan protectora de él. Ella era muy buena compañera cuando era diputada nacional. Era como una dupla que se complementaban entre ellos y estaban los dos juntos siempre. Pero no, ellos piensan distinto. Total. Yo no pienso igual. ¿Te presentás el año que viene? Sí. Yo voy a colaborar en algún proyecto que se arme que sea realmente algo que pretenda construir para todos. O sea, me parece que uno de los graves problemas de la política es que se perdió la concepción de qué buscamos cuando hacemos política. Y para mí es fundamental. Te veo cerca de Emilio, de Massot, ¿no? ¿O me equivoco? Yo tengo amistad con ellos, le tengo mucho cariño. Tengo amistad y de vez en cuando nos juntamos. Pero, no sé, bueno, hay que ver cómo termina toda esa construcción, esa historia. Si no termina siendo una disputa para ver quién va a la lista, ¿viste? O sea, me parece que hay muchas cosas que se tienen, que hay para hablar, ¿viste? ¿Cuál es el sentido de la vida, Graciela? El sentido de la vida está vinculada fundamentalmente a lo que vos tengas la capacidad de dar y de hacer, para vos y para los demás. ¿Cuál es tu palabra favorita?
Hoy armonía, no tengo duda. ¿La que más detestás? Yo creo que la palabra más detestable en la humanidad es caos. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El de la música. ¿El que más odias? El sonido que más odio. No, quiero seguir escuchando siempre. Dame música, dame música. No existe. ¿Cuál es tu insulto? No existen sonidos feos. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el insulto favorito? Este boludo. Si Dios existe Dios, ¿no? Somos producto de la creación, porque es todo demasiado perfecto. No sé si hay un Dios, no sé. Dicen que la verdad la comprobás frente a la muerte, ¿no? Que la única verdad que hay es la muerte. Pero sí, nosotros somos un producto de la creación, ¿no? Y si Dios existe, ¿qué te va a decir? Falta mucho cuando llegues. Vos sabés que te cuento una anécdota. Mamá era, mi hijo tenía adoración con su abuela. Él sufrió mucho y sufre mucho la ausencia de su abuela. Y cuando él era chiquito, él la buscaba con el tema de la vejez y la muerte y todas esas cosas. Y nunca me olvido que un día ella, no sé cómo llegó, que llegaban al cielo, ¿viste? Y entonces él agarra y le dice, ¿yo cómo voy a saber dónde te encuentro, abuela? ¿Viste? Y mamá dice, yo te voy a esperar en la puerta. La quiero. Bueno, y nos morimos, ¿y qué pasa? Mi mamá me está esperando en la Qué puerta, lindo. si ya dijo, se lo dijo a mi hijo. Te va a esperar vos. Yo quiero agradecerte mucho. Yo odio la expresión no hay casualidades, hay causalidad. No me gusta esa expresión, pues no sé. Ayer me fui de viaje a Mendoza. Cuando bajo del avión se me acerca un señor. Me dice, la tiene que entrevistar a la Negra Camaño. Así, ¿eh? Yo digo, la entrevisto mañana. Dice, dígale que gracias, porque cuando nos cerraban la fábrica y ella era ministra, salió de la oficina y se puso a laburar. Y yo me acuerdo de tu época de ministra de Trabajo. Pequeña época te tocó, ¿no? Con Duhalde. Y yo me acuerdo yendo a la Cresta Roja o aquello que... Así que tantas veces critico a los funcionarios, nos seguiremos peleando a lo largo de la vida porque me gusta aprender de vos, pero en honor de esa persona que me dijo, entrevista a la Negra Camaño, quiero hacerte un agradecimiento en nombre de tanta gente. Bueno, yo te agradezco a vos, te agradezco mucho. Yo concibo la acción política así, en la calle, sin especular, arreglando los conflictos. A mí me enerva cuando veo que los conflictos desde el poder se enervan para sacarles ventaja. Yo creo que tenemos que estar, y por eso la palabra es la armonía. Argentina necesita la búsqueda de la armonía, de la paz, de la tranquilidad. Somos un país tan hermoso, tan grande, tan lleno de cosas y de buena gente. Lo mejor que tenemos es la gente en la Argentina. Bueno, diputada mandato cumplido y diputada el año que viene, No. no me importa nada, me gustó verte. Que nos veamos más seguido. Un placer. Igualmente. Gracias. Gracias a vos. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. 0800-222-8273, Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.